Perfecto. Bueno, como siempre, les agradezco. Estoy muy que vamos desarrollando, que me van acompañando, que estamos juntos. Y hoy a un tema no menor, un tema re amplio, súper importante, con un montón de cosas para contar, que tiene que ver con los protooncogenes. ¿Qué son? Vamos a empezar hablando un poquito de eso, ¿no? Empezar a hablar de qué son y por qué son tan importantes en la carcinogénesis. Así que, empezar. Vamos a empezar de a poquito. Tratar de hacerlo lo más tranqui posible, como hacemos siempre. Así que a la cuenta de 3, 1, 2, 3 y comenzamos. El tema de hoy, como les dije, tiene que ver con los protooncogenes. Que nada, definir. Vamos a hablar de qué se tratan los protooncogenes. No vamos a entrar en mucho detalle en la historia, de cómo se dieron. Eso lo dejamos para otro momento, en todo caso. Nos vamos a quedar con la definición. ¿A qué le llamamos protooncogenes? Cuando se descubrieron por primera vez que existían genes que eran capaces de desarrollar tumor, por eso le pusieron oncogenes. Después se dieron cuenta que las células humanas también eran portadoras de los mismos genes, pero era una versión distinta. Con lo cual, ahí también fue como que arribaron a la conclusión de que los oncogenes son las versiones anómalas de los genes normales que tienen que ver con el crecimiento celular. Con lo cual serían los protooncogenes. Entonces son la forma normal de los genes que codifican para proteínas encargadas del crecimiento y de diferenciación celular normal. Como sabemos, tenemos dedos, uno paterno y uno materno. Con la mutación de un solo alelo es suficiente para buscar la versión mutada y para que esto sea verdaderamente una condición que le dé una ventaja selectiva a la célula que es portadora. Entonces, cuando proteínas que tienen que ver con el crecimiento celular, o con la entrada en mitosis, o con la proliferación, con la sobrevida, ¿qué estamos queriendo decir? Vamos a ponerlo en esto y vamos a tomarlo las vías de señalización celular. Como ustedes saben, las células crecen por diversos estímulos. Bien, lo que había dicho entonces, de manera resumida, les voy contando nuevamente qué es lo que estaba diciendo respecto del gráfico que están viendo en pantalla. El gráfico que estamos viendo en pantalla hace referencia a las de señalización celular. Los estímulos que vienen de afuera de la célula, para que la célula pueda tomar una conducta y ese estímulo que viene de afuera se transforme en una verdadera señal para estimular el crecimiento celular, tiene toda una serie de señalizaciones, de cascadas de señalización que van desde la membrana plasmática hasta el núcleo para que vayan transportando esa señal. Y como vemos, en el gráfico vemos que, por ejemplo, en el grafiquito, el estímulo que viene de afuera, un segundito, lo que viene de afuera, conecta con algún tipo de receptor, va a conectar con transductores de señales, que son todos los segundos mensajeros y la cascada de señalización. Hasta que a su vez, esta señalización, normalmente la gran mayoría de las vías de señalización tienen que ver proteínas que se van fosforilando de manera secuencial. El estímulo fosforila al receptor, el receptor fosforila al traductor, el traductor fosforila al amplificador, y así se van fosforilando las proteínas de la cascada de señalización y así llega la información hasta el núcleo, hasta que se activan los factores de transcripción con
las verdaderas proteínas que reciben la señal adentro del núcleo y son las que van a entrar en contacto directamente con el ADN y le van a llamar al ADN si tiene o no. Entonces, podríamos decir que cualquier proteína, presta atención en esto, cualquier proteína que tenga que ver con una cascada de señalización celular que tenga que ver con el crecimiento celular es potencialmente un protooncogen. Entonces, esto por supuesto esta es ilustrativa, no es para que la sepan, por supuesto que no. Pero fíjense como ejemplo, si alcanzan a ver, el gráfico muestra esto que el gráfico que veíamos antes, esto se muestra de una manera ejemplificada con el EGFR. Vemos cómo el estímulo es el factor de crecimiento epidérmico, que es un péptido, se une al receptor, que es el EGFR, y el EGFR está anclado a variación celular que tienen que ver con el crecimiento celular y con la proliferación celular. Como por ejemplo, la vía PI3K y la vía de las MAP quinasas como RAS, RAF, MEK y ERK, y la vía de JAK-STAT. Fíjense que el mismo receptor puede conectar con varias vías de señalización. Como todas esas vías de señalización están conectadas que ver con el crecimiento celular, eso significa que todas esas vías de señalización, todas las proteínas que forman parte de esa vía de señalización, son todos protoncogenes. Entonces podemos decir que PI3K es un protoncogen, RAS es un protoncogen, RAF es un protoncogen, MEK, ERK, JAK, son todos protoncogenes, porque son todas proteínas que forman parte de vías de crecimiento celular. Estas proteínas celulares, estos protoncogenes, se transforman en oncogenes como mínimo por 3 mecanismos diferentes. Uno es mutación de ganancia de función, rearreglos cromosómicos que van a producir un cambio del promotor del gen o una proteína quimérica, y la amplificación del gen. Esos son más o menos mínimamente los 3 mecanismos que hacen que un prooncogen se transforme en oncogen. Volvemos a repasar algunas cositas que ya habíamos visto, nuevos que se van agregando. Volvemos a repasar unos conceptos acerca de mutaciones de función. Mutación ganadora de función es cambio en la estructura del gen, que normalmente cambio de una base por otra, o de lesión o inserción de una base, que va a hacer que esa base me cambie el nucleótido. Al cambiarme el nucleótido, la lectura del ARN mensajero me va a cambiar, con lo cual me puede llegar a cambiar el aminoácido que codifica para ese triplete. Y ese aminoácido quizás está ubicado en un sitio crítico de la proteína. En este caso, como es una mutación de ganancia de función, lo que va a hacer es que esa proteína ahora trabaje sola y será autónoma. O sea, normalmente nosotros por gen tenemos dos copias, una materna y una paterna. Lo que puede ocurrir es que un gen, en vez de tener esas dos copias, ahora tenga 1000, 2000, 3000 copias del gen. Porque el gen está repetido muchas veces. Entonces, al estar el gen repetido muchas veces, se codifica muchas veces la misma proteína. Ahora vamos a poner ejemplos en referencia a esto. A los oncogenes yo se los agrupé en 5 grupos, en 5 categorías. Entonces, vos, como dijimos que cualquiera de los componentes de una vía de señalización puede ser un protoncogen, entonces podemos decir que un factor de crecimiento es una categoría de oncogen. Un receptor celular para un factor de crecimiento puede ser un oncogen. Una proteína unida de membrana, una sinasa sin receptor, que son señalizaciones celulares y transductores celulares, o los factores de transcripción, o sea, todos los componentes de una vía celular que tiene que ver con el crecimiento es un oncogen. Entonces tenemos varios ejemplos. Tenemos muchas cosas
para poner. Por ejemplo, que tiene que ver con la oncogénesis y las plaquetas. Que un ejemplo paradigmático es el dermatofibroma protuberans, que es una lesión que de manera autócrina secreta mucho factor de crecimiento y cual se autorregula de manera autócrina. Quizás los más famosos, los que más todos en la oncología, en la patología, los conocemos todos, son los protooncogenes que tienen que ver con receptores de membrana. Son el HER2-Neu y el EGFR, que son receptores de membrana, el HER2-Neu que está amplificado, sobreexpresado en cáncer de mama, y el EGFR que suele ser un receptor que está mutado, otro gen famosísimo, otra proteína famosísima que tiene que ver con la proteína de membrana Carras. El Carras es una molécula adaptadora, o sea, está por debajo del receptor y justamente adaptando la función del receptor o la comunicación del receptor con el resto de vías de señalización. La función de Carras es transmitir señales. La forma en la que transmitando ATP. Cuando capta ATP, señaliza. Y automáticamente el ATP lo parte y se transforma en ADP. La forma mutada de Carras es una forma particular en la cual toma el ATP, pero no lo puede descomponer. Entonces, la proteína Carras está señalizando de manera permanente. La sinasa BL nos suena seguramente por la leucemia mieloide crónica. Estos son receptores intracelulares y lo mismo que las proteínas de la cascada JAK-STAT, como vemos acá, sinasa sin receptor, factor o como las o las ciclinas, que son y que estar alteradas. Y aparte, ciertos metabolitos y proteínas del metabolismo pueden actuar como ocurre en el caso de la isocitrato de deshidrogenasa, la IDH. Bien. Entonces, ahora vamos a ir poniendo ejemplos que son característicos. ¿Vamos bien hasta ahora? Yo mientras tanto tomo un vasito de agua. Mientras espero que a ustedes les llegue la señal, yo les cuento que de paso ya estoy en plena preparación del curso, de lo que va a ser el curso de biología molecular. Después yo por supuesto que les voy a ir contando, pero estoy en pleno proceso de preparación de eso. Y por supuesto, bueno, como siempre les digo, compartan el perfil, súmense al grupo de WhatsApp, que a mí me ayuda muchísimo, por supuesto. Se entrecorta un poco, sí, vos sabés, Germán, sí, que ya me dijeron, sí, venimos bien. Pero vos sabés que yo no sé si es mi internet, porque al principio como que se corta y como que después dejó de cortarse. El otro día tuve un problema parecido con el internet, sabés la queja que le puse a mi empresa proveedora. Bueno. Se entrecorta un poco, me dice Germán, si hay algo que ustedes necesitan que yo repita porque justo se cortó, avísenme. Yo total estoy viendo acá en la computadora, pero voy viendo lo que escriben. Así que en todo caso díganme, che, hay una parte que no entendí o que no se escuchó porque se cortó y yo la repito. No hay ningún inconveniente. Como yo les dije entonces, vamos a ir poniendo como ejemplos puntuales. Habíamos dicho entonces que los protooncogenes se transforman en oncogenes por distintos mecanismos. Uno es el mecanismo de la mutación puntual, mutación de ganancia de función. El ejemplo paradigmático de esto es la mutación de Carras, o como vemos acá en el ejemplo, que está en el grafiquito, la mutación del EGFR. Es como verdaderamente chequeamos la conexión, configurando todo. Lo importante es que sigas dando la clase. Por supuesto que ya sigo dando la clase. La mutación del EGFR. Acá vemos, sobre el lado izquierdo, vemos que está el receptor completo.
la estructura del receptor completa, con su típico dominio transmembrana, su dominio extracelular de unión a ligando y su dominio intracelular. ¿Dónde está el problema en el EGFR? Que la mutación de ganancia de la función está en el dominio intracelular, justamente en el dominio tirosinquinasa, que es el dominio de activación. Como ustedes saben, muchas proteínas lo que hacen es, este tipo de receptores funciona de este modo. Bien, un receptor de configuración, otro receptor igual, lo que se llama dimerización. Cuando se juntan dos receptores, intercambiar entre sí tirosinas fosforiladas. Empiezan a fosforilarse tirosinas entre sí. Se llama transfosforilación. Y eso, la señal molecular que activa la cascada de señales que después va a llegar hasta el núcleo. ¿Qué es lo que pasa con el EGFR? El EGFR tiene justo una mutación puesta en el dominio tirosinquinasa, que lo que hace es que exista una fosfolate y un dominio de activación permanentemente activado, valga la redundancia, el dominio de activación está permanentemente activado, con lo cual señaliza de manera constante, independientemente de uno del receptor. Señalizando. El dominio tirosinquinasa de la proteína, si vamos para atrás, cuando era ARN y cuando ese ARN era ADN mensajero, ese dominio tirosinquinasa está codificado por los exones 18, 19, 20 y 21 del gen del EGFR. Con lo cual, como la alteración principal está en este dominio, cuando uno analiza el gen EGFR en búsqueda de mutaciones que sean accionables, o sea, por ejemplo, paciente con cáncer de pulmón, que queremos saber si es EGFR con un inhibidor, analizamos el gen entero, analizamos la parte que nos importa, analizamos los genes que codifican para el dominio tirosinquinasa. Por eso estudiamos los exones 18, 19, 20 y 21. Y podemos encontrar una enorme cantidad de mutaciones porque, como yo le dije también en su momento, no existe una única mutación del EGFR. Existen un montón de mutaciones del EGFR. Por supuesto, algunas más frecuentes que otras. Por ejemplo, en este caso, la mutación más frecuente está en el exón 21, que es la L858R. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de una mutación puntual que produce en un gen una proteína con ganancia de función. Esa proteína ahora trabaja sola. Otro mecanismo por el cual se producían los oncogenes, se activaban, era por amplificación del gen. Quizá el ejemplo más paradigmático en este sentido es el EGFR. Perdón, el ER2, el ER2-Neu. El ER2-Neu también es un receptor de membrana. Exactamente, no igual, pero es muy parecido al EGFR. De hecho, son receptores de la misma familia. O sea, el EGFR también se le llama ER1 y al ER2-Neu es el ER2. O sea, son hermanitos. Son receptores muy parecidos. Este receptor, normalmente, como yo les contaba, tiene dos copias del gen, que favorecen el crecimiento celular, por supuesto. Puede ocurrir por diversos mecanismos de loop amplificación, loop replicación, produciendo es de que se produzcan muchísimas copias del gen, con lo cual el gen está mutado, solamente hay muchas copias del mismo gen, con lo cual, si hay muchas copias del mismo gen, el gen se transcribe por la cantidad de copias ya. Cuando la RNA polimerasa pasa por el gen del EGFR, del ER2, pasa por todas las copias que hay. Entonces empieza a fabricar un montón de proteína ER2. Como vemos acá en el grafiquito que está arriba. El cromosoma 17, el brazo largo, ahí está localizado el gen del EGFR.
Por ejemplo, acá tenemos una banda muy pequeña que corresponde al gen del HER2, que codifica para una proteína, y si esa banda está ampliada, como vemos en la parte de abajo del gráfico, tenemos varias copias del gen del HER2 amplificadas en el cromosoma, se van a sintetizar un montón de copias de ARN mensajero del HER2, con lo cual se van a fabricar un montón de proteína HER2. Y como vemos en este gráfico, una cosa es que haya algunos receptores en la superficie celular que señalicen para el crecimiento de la célula, y otra cosa es que haya un montón de receptores en la superficie celular. Con lo cual van a señalizar todos, y al señalizar todos van a forzar el crecimiento de la célula tumoral. Está remil estimulada esa célula para crecer, debido a que hay una enorme cantidad de receptores del HER2 debido a esta amplificación del gen del HER2. Esto que les digo también nos pone en el contexto de cómo yo quiero evaluar esto. O yo puedo buscar la amplificación del gen, o puedo buscar la presencia de la proteína. Lo más barato, lo más accesible, lo que hacemos casi todos los patólogos, es buscar la proteína. Y la proteína, la presencia de la expresión de la proteína, la buscamos a través de técnicas de inmunistoquímica para proteína, justamente anticuerpo anti-HER2, el cual, justamente, como es un receptor de membrana, la proteína está en la membrana plasmática, con lo cual la inmunistoquímica tiñe en la membrana plasmática, como vemos en el gráfico de la derecha. La inmunistoquímica, como vemos acá en este gráfico, la inmunistoquímica lo que hace es una técnica que busca la proteína directamente en la biopsia, en el taco de parafina. Entonces, hacemos inmunomarcación para anticuerpo anti-HER2 y podemos buscar la presencia de la proteína HER2 en la superficie celular. Si a veces la inmunistoquímica no alcanza, debido a que da lo que se llama equívoco, en el cual realmente directamente lo que podemos buscar el gen amplificado. Y el gen amplificado, las copias del gen amplificado, la podemos buscar a través de alguna técnica de hibridación in situ, que puede ser cromo fluorescente o la técnica de hibridación in situ con la que se cuente. Ahí vamos a encontrar la amplificación del gen. Este es un ejemplo característico entonces de un protoncogen que se activa por amplificación. Fíjense que existen, hay un tipo de linfoma que se denomina linfoma de Burkitt, en el cual se produce una traslocación entre el cromosoma 8 y el cromosoma 14. En el brazo largo del cromosoma 8 se encuentra el gen MYC, que es un gen sumamente comprometido con la proliferación celular. Es más, es uno de los genes más potentes para activar la proliferación celular. Este gen está localizado en el brazo largo del cromosoma 8 a nivel de la banda 2,4, en Q24. Y se produce un evento traslocativo. O sea, un pedazo del cromosoma 8 se corta y queda prendido del brazo largo del cromosoma 14. En ese corte que se produce, la parte cortada, la parte traslocada del cromosoma 8, se lleva consigo al gen del CEMYC. Y cuando ese pedazo se une al brazo largo del cromosoma 14, lo que termina ocurriendo es que el gen queda localizado, yuxtapuesto exactamente al lado del gen que codifica para la cadena pesada de inmunoglobulina. Entonces, imagínense, el linfoma de Burkitt es un linfoma de linfocitos B. Con lo cual, en un linfocito B, el gen que codifica para la cadena pesada de una inmunoglobulina siempre va a estar activo, siempre va a estar transcribiendo. Con lo cual, cuando se hace como el gen del CEMYC quedó yuxtapuesto al de la cadena pesada,
significa de que ahora el gen de CEMIC quedó bajo el comando del promotor del gen de la cadena pesada. Entonces, cuando se transcribe el gen de la cadena pesada, se transcribe también el CEMIC, con lo cual se sobreexpresa. Ahí la ganancia de función está dada por sobreexpresión de la proteína, debido a que ahora la proteína en cuestión, en este caso CEMIC, está bajo el comando de otro gen, del promotor de otro gen. Entonces se sobreexpresa la proteína, empieza a haber enormes cantidades de CEMIC, y eso nosotros, de hecho, lo podemos observar con técnicas de inmunomarcación para justamente anticuerpo para ciclina. Podemos ver de que los núcleos se tiñen, precipita la edad, mejor, pero podemos decir se tiñe, con el color del precipitado, debido a que justamente hay sobreexpresión de la proteína. De hecho, uno de los marcadores diagnósticos, tanto para el linfoma de Manto como para el linfoma de Burkitt, es la presencia de activación de la proteína CEMIC. Por último, para terminar, ¿qué importancia tiene todo esto? Y aquí hay un tema que es crucial y que es fundamental. Porque de hecho, el principio de la terapia blanco, tal cual como la conocemos actualmente, fundamentalmente va a estar basado en dos principios. Hemos encontrado varias formas moleculares de división de gen, pero la gran mayoría de las terapias blancas están dirigidas hacia oncogenes. Uno de los principios fundamentales de la terapia blanco está basado en dos principios. Uno, lo que se denomina el principio de la adicción oncogénica. ¿Qué significa eso? Se le llama que tienen ciertos tumores a la presencia de una alteración o de muy pocas alteraciones en un oncogen particular. La carcinogénesis es un evento de múltiples pasos, como habíamos estado hablando en clases anteriores, pero no significa eso de que de la sumatoria de las diferentes alteraciones moleculares que se van produciendo, sino que en realidad, dependiendo del tejido, dependiendo de la mutación y dependiendo de la lesión, hay genes que están más activos de otros. Y hay proteínas o genes que la célula usa más que otras. Y hay proteínas y hay mutaciones, fundamentalmente las mutaciones de los protooncogenes. Son mutaciones muy potentes que hacen proliferar a la célula con mucha facilidad. Con lo cual, la célula se vuelve, llamémosle, adicta a esa versión mutada de la proteína. Por más que haya otras alteraciones genéticas, la mutación de los otros oncogenes suele ser una mutación pesada, con una participación en el fenotipo tumoral que es muy grande. Entonces, el principio de adicción oncogénica lo que dice, como el tumor tiene tendencia a vivo esa mutación a través de una estrategia farmacológica, con lo cual es muy real, porque muchas de las terapias blanco que conocemos ahora, que tenemos ahora disponible, son justamente contra estos oncogenes. Trastuzumab para los tumores de mama ER2 o para los tumores gástricos ER2, o también se puede utilizar para otro tipo de tumores. Inhibidores de GFR, erlotinib, gefitinib, para los tumores de pulmón EGFR positivo, imatinib para los tumores que tienen la mutación del gen BCR-ABL. Tenemos terapias blancos disponibles para esas mutaciones de ganancia de función. Y acá entramos al segundo principio. Al segundo principio, que para hacer terapia blanco es mucho más fácil inhibir una función ganada. ¿Qué significa eso? Que la industria farmacéutica hasta ahora pudo desarrollar con mayor facilidad fármacos que lo que puedan hacer sean inhibir oncogenes. O sea, fármacos que inhiban funciones moleculares ganadas. Ahora después, cuando veamos en la próxima clase genes supresores tumorales,
que son genes no que se ganan, sino que son genes que se pierden, es muy difícil restaurar una función a través de una terapia blanco. Terapéutico es mucho más que poder diseñar un fármaco que anule una función ganada. Por eso la gran mayoría de las terapias blanco-moleculares, tal como las conocemos ahora, si bien hay la gran mayoría de las que tenemos disponibles, terapias de manera muy puntual. Con lo cual, ahora sí, creo que ya no tengo más nada para contarles. Les pido disculpas por las cuestiones técnicas y de conectividad que me han jugado una muy mala pasada el día de hoy. Espero que se haya entendido igual. Por favor, si hay algo que quedó por decir o por preguntar o que no se entendió, me pueden preguntar ahora, me pueden mandar un mensaje a la cuenta de Instagram. No hay ningún inconveniente. Como digo, para que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. No te preocupes, profe. Gracias, Neo. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por todo. Muy clara la clase. Bien. Eso es lo que a mí más me interesa. Que más allá de toda la cuestión de inconveniente haya quedado en claro los conceptos. Sobre todo porque estos son temas sumamente cruciales. Muy cruciales y muy puntuales para entender la biología molecular del cáncer y fundamentalmente para entender todo lo que son terapias blanco dirigidas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar siempre, por acompañarme, por estar presentes en estas clases y nos estamos viendo el miércoles que viene nuevamente. Así que, bueno, no, de nada. Gracias a ustedes por estar. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo la semana que viene. Un beso para todos.